Hola, buenas tardes. Ahora comenzamos nuestro cuarto programa de podcast, que lo hacemos de acá, viejito pero sabios, con la presencia de las panelistas Raquel Gaona, María Esther Donoso, Katia Corbalán y quien les habla, Soledad González. Hoy día vamos a tratar un tema muy actual, muy importante y yo creo que les va a gustar y les va a servir, que es el tratar con un psicólogo, el psicólogo Saúl Aliaga, que viene del CEFAM Maraquías Concha. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Gracias por la invitación, es un honor. Gracias por considerarme y espero poder responder a las preguntas que me se puedan hacer y a todos los que están escuchando. Hola, Doc. ¿Por qué decidió estudiar psicología? Cuando era más joven, sí. No digo que ahora esté viejo, pero cuando era mucho más joven de lo que era ahora, siempre estaba el interés de poder, como comprender un poco el funcionamiento del ser humano, ¿sí? Entender un poco también la parte de las emociones, los pensamientos. Y siempre también he sido como bien existencialista para mi forma de ser, con preguntas. Y me pregunto por la vida, por la existencia. Y ahí salió un poco el tema de la psicología como tal. ¿El psicólogo es para los locos, como dicen algunos? Muy buena pregunta también. Sí, lo principal, si el psicólogo es para los locos, la respuesta inmediata sería que no. Sí, no necesariamente acudir a un psicólogo corresponde a que uno esté loco. Sí, yo creo que eso viene un poco fundamentado, tal vez un poco de la percepción de las personas con el tiempo. Antiguamente no había una visión tan clara como el tema de la salud mental, ¿sí? Generalmente la generación de los 60, 70, 80 no consultaba tanto por salud mental, ¿sí? Hoy en día se ve más esto. Y antiguamente, claro, se tenía una visión más patológica tal vez de la salud mental, más psiquiátrica, ¿sí? Donde se miraba más como a la esquizofrenia o a esta suerte de lugares donde van las personas que están privadas como de su libertad por la misma locura. Entonces creo que ahí viene arreglado un poco el tema, pero esto poco a poco ha ido cambiando, ¿sí? Con el tiempo, y en la actualidad está mucho más visualizado el tema de salud mental y ya la gente va consultando más. Sabemos que la salud mental no es una prioridad en los programas de salud. ¿Cree usted que 1 o 2 sesiones mensuales son suficientes para un paciente que lo necesita mucho? Ya, muy buena pregunta también, ¿sí? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de los tratamientos de salud mental, la verdad es que se recomienda y se sugiere desde los estudios y también desde las guías del MinSal que puedan ser de forma semanal, ¿sí? Lamentablemente, en Chile, no sé si ocurrirá en otros países, contamos con demasiada solicitud de atenciones. Entonces termina siendo igual dificulta poder atender a un paciente tan seguido. Entonces ahí viene una extensión que uno hace a los pacientes de 2 semanas, 3 semanas o a veces un mes, pero es claramente por el tema de la saturación del sistema. Sí, ahora es importante ver que va a depender de cada caso. ¿Sí? El caso, me refiero a la complejidad del paciente, las características que tenga de salud mental, la dificultad que presente, etc. ¿Ya? Pero según el caso a caso hay que ir viendo efectivamente la efectividad que puede tener la psicoterapia. Con respecto a lo que está haciendo el CEFAM para que los tratamientos sean efectivos, ¿qué es lo que nos podría indicar? Me encantó venir para acá, ¿ya? Porque realmente hay buenas preguntas. A ver, desde el tema de los modelos de salud, sí hay algo que es transversal y uno fue viendo un poco en la universidad, que es un modelo de atención que se llama el modelo biopsicosocial. Sí, eso incluye la parte biológica, la parte social y la parte psicológica. Entonces ahí tenemos 3 dimensiones que están siendo un poco abordadas dentro de lo que tiene que ver con la atención del ser humano. A nivel CEFAM, ¿sí? Yendo más allá no solamente de la parte de salud mental, tenemos también ciertas estrategias que han ido generando, digamos, el Ministerio de Salud, los servicios metropolitanos también de salud, que tienen que ver con estrategias como el MAIS o el SICEP, que son estrategias que se están implementando, que están un poco más centradas en el paciente, ¿sí? Y se va trabajando en conjunto a cómo el paciente también va viendo y observando su propia salud. Doc, ¿qué nos podría contar de su experiencia en el CEFAM, tanto en lo laboral como en lo personal? Ya, mi experiencia en el CEFAM, bien buena, sí, es un lugar donde sí es alta demanda de atención. Hay harta
variabilidad de casos, hay hartos casos, no es solamente una temática, sino que son muchas temáticas que se presentan. Así que a nivel profesional es un desafío constantemente, porque uno tiene que estar siempre buscando información, tiene que estar siempre informándose, tiene que estar actualizado, ¿ok? Y demandante porque uno, claro, efectivamente tiene que suplir la necesidad del paciente, suplir la necesidad de quien consulta, ¿ok? A nivel personal, bueno, siempre una experiencia, ¿ya? El trabajar con personas, si bien es cierto uno puede tener conocimientos teóricos, técnicos, pero siempre también cuando uno tiene un encuentro con el consultante, vas aprendiendo también de las experiencias de vida y la sabiduría que también puede traer el consultante. Entonces uno también termina viendo qué estrategias quizás utilizó la persona, de qué forma ha ido como superando las adversidades. Entonces se transforma en algo súper enriquecedor finalmente, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Qué opina de las medicinas alternativas con respecto a salud mental? Ya, respecto a las medicinas alternativas, yo, claro, lo diría como más medicinas como complementarias, ¿ok? Y ahí como mi modelo de atención no es médico, sino más bien tiene que ver con un tema más psicológico, ¿sí? Podríamos hablar de Reiki, tal vez de mindfulness, de yoga. Yo en lo personal, sí, no estoy en contra. Creo que todas las disciplinas que terminen como potenciando al ser humano, que le ayuden a poder estar mejor, y si la persona que consulta dice, sabe que yo estoy haciendo este tema y me ayuda, yo creo que bien. Ahora también hay que tener en consideración que si la persona habla de algún tipo de medicina que se ingiera, que se tome, o que es como un fármaco, una pastilla, yo creo que es súper importante y nunca olvidar consultar al médico. ¿Ya? El médico va a ser clave en este aspecto de lo que uno va a tomar o no, ¿sí? Para que ahí uno pueda despejar si realmente está bien o no. Saúl, usted como psicólogo, ¿tiene algún espacio de autoayuda? Más que espacio de autoayuda, sí, yo lo diría más como espacio de autocuidado, ¿verdad? Efectivamente, el tema de la psicología clínica es demandante. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede entrar a las 8 de la mañana, saliendo a las 5, pero ahí tiene un rango de pacientes alto y constantemente está escuchando problemas, ¿sí? Suena fea la palabra, pero uno está constantemente escuchando problemas, duelo, queja, angustia, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno como persona y como profesional trabaja con el aparato psíquico de uno, o sea, con la mente de uno, ¿ok? Pero es también que tiene un encuentro con la persona. Entonces, sí o sí, de alguna forma igual uno se involucra en cierta forma en la historia del paciente. No involucrarse sería ser como un poco deshumanizado. Entonces uno termina involucrándose un poquito más y esto termina un poco quemando quizá un poco al profesional. Entonces ahí es re importante este tema de tener espacios como de autocuidado propio, ¿sí? Y el autocuidado puede implicar que yo sea consciente de eso, de que mire efectivamente cuánto estoy dando por la atención del paciente y cuánto lo que trae el paciente también me puede afectar. Espacios de autocuidado pueden ser varios, va a depender de cada persona, pero espacios de recreación también de uno, espacios de esparcimiento, espacios donde también uno pueda tener tiempos de tranquilidad, ¿sí? De meditación. En mi caso personal yo soy más tranquilo, por así decirlo, no soy tan bueno para salir o para el carrete, pero algunos colegas pueden salir o disfrutar con la familia o pareja, qué sé yo. Entonces para ellos también es un espacio de salir un poquito de no todo es trabajo. ¿Ya? Desconectarse también de esto. Por ejemplo, cuando yo comparto con mi familia, cuando estoy con mi mamá soy hijo, cuando estoy con mi sobrino soy tío, ¿okay? Y no soy el psicólogo. Entonces también eso es importante, desmascarse en algún aspecto, que no siempre uno es psicólogo en todas partes, sino que en un aspecto más laboral, ¿sí? Así que es importante el tema del autocuidado. ¿Cuáles son los tipos de salud mental o escalones de tratamiento como cuando el psicólogo deriva al psiquiatra? Ok, más que diferencia en este tema de escalones, yo lo vería como la diferencia tal vez que existe entre la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Que es como comúnmente que se pueda como confundir las personas que no están muy familiarizadas con el tema de salud mental. Bueno, la diferencia es que el psicólogo no es alguien que tenga una formación médica, ¿sí? Tiene también menos años de estudio, son como 5 años,
Y lo que es psiquiatría es un profesional médico, ¿sí? Que la base es de su estudio son 7 años como médico y después saca la especialidad en psiquiatría, que si no me equivoco son como 3 años. Entonces una persona que estudia, por lo que vemos, bastante. Una persona, el psiquiatra, está facultado para poder, digamos, dar licencia médica, ¿sí? Y tiene un ojo mucho más desarrollado en la parte clínica, ¿ya? Cuando nosotros vemos casos de mayor complejidad, el psiquiatra para el psicólogo es como muy clave en la parte de poder ayudar. En la parte de la farmacología también, ¿sí? Los psicólogos no recetamos medicamentos, ¿ya? Eso lo ve solamente el psiquiatra o el médico en salud mental. Saúl, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes en los adultos mayores? Ya, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí en la clínica, en la atención, lo que más veo es depresión, ¿sí? Es como un poquito transversal, Pueden haber otras enfermedades que se pueden presentar en temas del ánimo, como ansiedad, ¿sí? Temáticas de duelo también que aparecen alto. En el ciclo vital del desarrollo también de la persona mayor puede aparecer este tema del Alzheimer también, ¿sí? Que es una enfermedad neurodegenerativa que también algunas veces consultan a las personas mayores porque empiezan a tener olvidos, problemas en la memoria y se miran como un poco el carnet, por así decirlo en buen chileno, y se preocupan, ¿sí? ¿Me estará pasando que me está llegando un Alzheimer? Entonces preguntan en salud mental. Y ahí siempre también es importante que en el CEFAM contamos con estos EMPA que le llaman, o ENFAM, que son exámenes preventivos, donde siempre van evaluando cómo está la salud del paciente, ¿ya? Así que yo creo que es súper importante ir observando, pero lo que más yo observo es un poco lo que ocurre harto en Chile también, el tema de la depresión, es lo que más se observa. Saúl, ¿cómo ayudar o apoyar a los pacientes en los procesos difíciles, salud perdida, pérdidas o duelos que le ocurren al adulto mayor? Ya, me encantó este grupo porque tiene muy buenas preguntas, ¿sí? Son bien atingentes a la temática que uno está viendo siempre, ¿ya? A ver, ayudar a los pacientes siempre es un desafío tremendo, Uno muchas veces quisiera tener todas las herramientas a la mano de poder ayudar y resolver todas las problemáticas que se presentan, pero muchas veces hay que apoyarse en otros profesionales, hay que apoyarse en los grupos de ayuda, ¿sí? Hay que ver los espacios recreativos, hay que ver como por ejemplo el tema de la casa del adulto mayor, como ver por ejemplo los talleres también, que son súper importantes, donde las personas mayores tengan una actividad, Y en los procesos de duelo del adulto mayor, de las personas mayores, yo creo que tiene que ser visto igual como siempre se ven los temas de duelo, ¿sí? Entender que van a haber fases que van a ocurrir con el duelo, donde quizás lo primero que pueda aparecer es como la negación, aparece un duelo y uno se niega a esto, se resiste a esto, no quiere el duelo, pero poco a poco hay que ir como elaborando este tema y tratar de ir resolviendo a través de la psicoterapia, ¿ya? No olvidar siempre el apoyo, como dije delante, de la familia es súper importante, lo más cercano. Si hay una persona cercana como un familiar, una prima, un tío, un hermano, un hijo que esté apoyando a la persona mayor, también es importante. Darse el tiempo también es otra cosa re importante. Cuando vemos una persona que está padeciendo alguna enfermedad o está mal anímicamente, nosotros desde afuera como que queremos verlo bien, pronto, rápido. Pero también tenemos que entender que el que está padeciendo, ¿sí? Sobre todo por una pérdida, tiene que tener su tiempo, ¿ya? Entonces, desde la teoría también hay libros que hablan de 6 meses, 1 año, como lo esperable, y después se transforma en un duelo más prolongado, pero siempre hay que ver el caso a caso, ¿sí? Me ha tocado ver pérdidas que son de familiares cercanos, o de un padre o una madre, o lo que siempre a mí, y digo que es difícil, cuando se pierde un hijo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona mayor a trabajar la pérdida de un hijo? Es complejo, muy complejo, ¿ya? Así que siempre va a depender del caso a caso. Esta pregunta está bien relacionada con lo que estaba hablando recién. Dice, ¿cómo involucrarme para ayudar a una persona aislada o sola? ¿Cómo podemos integrarla a un grupo? ¿Hay algún tip, alguna pauta a seguir? Buenas preguntas.
Bueno, es difícil nuevamente. Yo creo que hay que ir viendo cómo efectivamente los más cercanos sí van a ser quizás los primeros en darse cuenta de, ok, ahí podemos tener quizás que yo tenga a un familiar o tenga un vecino, ok. Creo que la empatía, esa palabra es clave, la empatía emocional es importante. Yo entender que el otro está padeciendo, está sufriendo y por eso también le doy un tiempo para que pueda procesar su duelo. ¿Ya? Y a medida también que está pasando esto, bueno, compartir. Creo que el ser genuino con un otro y mostrar un real interés, ¿sí? La otra persona puede también recepcionarlo. Hay que ver nuevamente el caso a caso. Van a haber personas que quizás van a estar más abiertas a poder recibir ayuda, ¿sí? Y otras personas van a ser más cerraditas. Entonces ahí vamos a tener que ir viendo las características de la persona que está padeciendo un poquito esto. ¿Ya? Pero creo que la empatía emocional, ¿sí? La voluntariedad de querer compartir con esa persona, la motivación, las ganas reales de querer, digamos, ayudar a esa persona, creo que son clave. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, darse un tiempo que la persona pueda, digamos, estar con esta dificultad, pero después acompañar a esta persona, ¿sí? Desde una compañía de tomar quizá una taza de té, de compartir algún café, de un almuerzo, no sé, algo bien pequeño, salir a tomar un helado en verano, algo como muy sutil, ¿ok? Que poco a poco la persona vaya saliendo de esta dificultad y después, bueno, hacerla más partícipe poco a poco del tema de los grupos también, ¿sí? Los grupos que son de autoayuda, los grupos que son de talleres, de manualidades, todas estas cosas que terminan un poquito sacando a la persona de su encierro y la trasladan a un punto donde la persona empieza a hacer más cosas y empieza de a poquitito a ver que la vida siempre sigue y continúa, ¿sí? Otra de las preguntas que tenemos dice, ¿puedo yo tener depresión sin darme cuenta? Porque normalmente uno no se da cuenta si tiene depresión, pero sí el entorno puede decir que uno está en forma deprimida. Claro, si uno puede tener depresión sin darse cuenta, yo creo que sí. ¿Ya? Hay una confusión ahí, claro, efectivamente, cuando hablamos de un tema del ánimo, ¿sí? A veces puede ser que una persona esté triste, ¿ok? Y pase mucho tiempo triste y tenga una actitud tal vez desde la melancolía, y ahí es difícil que nosotros podamos como clarificar bien si hay una depresión o no. Por eso es importante que pueda como consultar con algún profesional, con algún psicólogo, el tema anímico, ¿sí? Ahora, nuevamente, hay que explorar, hay que ver por qué la persona está triste, ¿sí? Por qué la persona, digamos, perdió el ánimo quizás de un momento a otro, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? La persona está viviendo procesos de duelo, está viviendo momentos a lo mejor que está pasando por enfermedades que se empiezan a presentar. No sé, la persona mayor generalmente, en todos los casos, pero empiezan a aparecer estas famosas enfermedades, como la artritis, la artrosis, la fibromialgia, ¿ya? Entonces, de ahí también es importante visualizar que cuando llega una persona con estas enfermedades también, ¿sí? Muchas veces el ánimo no es el mismo, ¿ya? A lo mejor ahí ustedes me pueden entender que el ánimo no siempre va a ser el mismo porque efectivamente, bueno, yo tengo una hernia en la espalda, así que hace como 10 años. Entonces, cuando la hernia que tengo en la espalda me duele más, mi ánimo no es el mismo. Estoy un poquito más achacado, un poquito más bajoneado, y estoy hablando solamente de una hernia. No en otros casos que las personas mayores tienen una dificultad mayor. Entonces, claro, efectivamente puede aparecer síntomas depresivos. Ahí hay que tener en consideración que hay categorías que hablan de que uno ya, si tiene 2 semanas con un ánimo bajo, ¿sí? Importante, que permanece y está presente, es importante consultar con un profesional porque podría ser una posible depresión. Saúl, ¿cómo fomentar conciencia sobre la salud mental? Ya, buena pregunta. ¿Cómo fomentamos la conciencia de salud mental? Sí, yo creo que ahí también va a ser importante que a nivel más micro, me refiero a que cada uno de nosotros también tenga conciencia de la salud mental. Es súper importante, a medida que nosotros mismos como personas vamos teniendo más conciencia de esto, se nos da la pauta para que nosotros también podamos como compartir a un otro, ¿ok? De hablarles del tema de la salud. Y no solamente de la salud mental, sino que considerar el tema de la salud de forma integral. Miramos a un otro y también, no sé, pues nos encontramos quizás las personas mayores, oye, ¿qué enfermedad tienes tú? Hipertensión. Ah, yo también.
¿Qué otra enfermedad tiene? Tengo diabetes. Ah, yo también, chuta. Tengo artrosis. Ah, yo que parece que también tengo artrosis. Entonces nos vamos encontrando con personas que están teniendo quizás un poco el tema de las enfermedades ahí presentes, no solamente en salud mental. Ya, es importante ahí efectivamente observar que las personas, y me incluyo, somos más conscientes de la salud justamente cuando aparece la enfermedad. No sé si le ha pasado, ¿sí? Aparece la enfermedad y después de eso como que empezamos a echar de menos la salud, ¿verdad? Como que chuta, parece que, ya no, esto como que me está doliendo, como que, y ya, ojalá pudiera estar bien, ojalá, ¿verdad? Entonces, yo creo que, claro, antes que aparezca la enfermedad tenemos que fomentar un poquito más la conciencia entre pares, que eso es lo principal. Ya el resto a nivel más macro, a nivel más grande, corresponde quizás a los dispositivos de salud, los CEFAM, los SECOF, el Ministerio de Salud, qué sé yo, con las propagandas, con algo que siempre se habla de la promoción y la prevención de salud. Saúl, ¿cómo podemos cuidar la salud mental en los adultos mayores? ¿Hay algún tips de autoayuda para tratarle su depresión? Ya. Bueno, el tema de la salud del adulto mayor, creo que en la salud mental es importante visualizarlo, no solamente desde el punto de vista cuando aparezca, claro, este tema de la enfermedad, ya, sino que hay que observar también que la persona mayor también va pasando por etapas y va pasando por ciclos, ¿sí? Y en una de esas cosas también hay algo que a mí siempre lo comparto cuando tengo pacientes, personas mayores, que es por ejemplo cuando pasan de la etapa de la jubilación, ¿sí? Y algunas personas que han sido más trabajólicas que otras, ¿okay? O han tenido una alta actividad, han estado en el tema de, por ejemplo, trabajando en puestos incluso de jefaturas, de cargo, contabilidad, etc. Tenía una paciente, me acordé, que también trabaja como una supervisión, como en la parte del gobierno, ¿ok? Entonces, claro, después viene el tema de la jubilación, ¿ya? Donde la palabra jubilación, júbilo, debería ser de gozo, alegría, no se visualiza tanto. Y empezamos a ver que este tema de la jubilación, más que un gozo, una alegría, ¿sí? Un descanso, pasa a ser como una suerte tal vez de martirio. Ya estoy siendo bien drástico con el comentario, pero es una opinión nueva. Y efectivamente ahí la persona empieza a perder muchas veces el sentido de utilidad, la persona mayor, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Okay? ¿Qué pasa con la parte económica? ¿Okay? ¿Qué pasa con lo que, no sé, antes estaba ganando una cantidad de sueldo que me suplía todas estas cosas? Yo ahora estoy ganando este sueldo que no me alcanza, que los medicamentos, que los exámenes, que un montón de cosas más, porque se acompaña también nuevamente lo que comenté delante de las enfermedades que empiezan a aparecer. Entonces justamente ahí nos empezamos un poquito a enfermar, tal vez quizá anímicamente, porque estamos viendo y estamos encontrándonos que estamos perdiendo un poco la capacidad que antes teníamos de salud, ¿sí? Entonces efectivamente hay que ir viendo un poquito eso, ¿ya? Y por ahí quizás nacen un poco los programas estos de ayuda, los programas el programa Más también, que están ahí, el programa de las casas de adulto mayor y todos estos programas que son más sociales. ¿Okay? Los talleres nuevamente, que son súper importantes, el compartir, el grupo los clubes de adultos mayores, los grupos de personas mayores, son importantes porque permite que la persona mayor no se quede estática, ¿sí? No se quede quieta, no pierda la posibilidad de poder desenvolverse. Entonces la parte social pasa a ser súper importante también para la persona mayor, ¿okay? Que tenga esta interacción. Y por otro lado, un poco más como la parte de esta individualidad, ¿sí? Yo siempre le sugiero, ya ahí hablo de familiares, de mi madre, que es una persona mayor, de comprarle, digamos, estos puzzles, estas sopas de letras, ¿okay? De estar como resolviendo quizá un rompecabezas, ¿sí? Nunca mirarlo en menos esas cosas, ¿ya? Porque a veces como dices, ya, pero ¿para qué? No, son súper importantes porque estás desarrollando constantemente la parte de la cognición, ¿sí? El tema de las manualidades, ¿sí? Sumamente importante también. Ya estaba conectando todo el tema de la motricidad, la motricidad fina, la motricidad más gruesa, la creatividad, el tema de pintar, el tema de etcétera. Es súper importante para el tema de la salud. Sí, salir y un aspecto también que es la creatividad, ¿sí? La creatividad nunca tiene que perderse porque ahí uno se motiva, crea, se expresa, las emociones se liberan. Entonces son espacios súper buenos para el cuidado de la persona mayor. Bueno,
Yo agradezco enormemente todas las respuestas, pero ahora viene la parte más simpática de toda esta entrevista, que se llama el ping-pong. Entonces tenemos así, la primera respuesta que se venga a la mente. ¿Los Vázquez o chancho en piedra? Ah, chancho en piedra. Mascota, ¿perro o gato? Wow. Ay, qué difícil. Gato. Con respecto a los héroes, los superhéroes, ¿Batman u Hombre Araña? Uy, qué difícil, me la pusieron. Depende, pero... Iron Man. Batman. ¿Comida chatarra o comida casera? Me van a pillar aquí la comida chatarra. ¿Deporte o cine? Cine, sí. ¿Serie o documental? Ah, qué buena pregunta también. Está difícil. Depende también. Depende de la serie, depende del documental. Pero si hablamos de serie, yo creo que es serie, sí. Manche. ¿Música clásica o música popular? Ambas, pero más popular. Agradezco mucho el ping-pong. Muchas gracias. Bueno, estimados oyentes, este ha sido nuestro podcast número 4. Le agradecemos enormemente a Saúl Aliaga sus respuestas muy claras, concisas, precisas. Y a ustedes, por favor, no se olviden de darnos un dedito arriba, un like. Y si quieren comentar, hablar, decir algo, proponer cosas, háganlo. Están las puertas abiertas para eso. Y será hasta la próxima que nos estaremos comunicando de nuevo. Muchos cariños para todos nuestros oyentes.